buen día, la paz de Dios sea con cada una de ustedes. Estamos muy contentos y muy agradecidos con el Señor porque nos da la oportunidad y el privilegio de seguir estudiando su palabra, estar morando bajo la sombra de sus alas, subir a su monte y escuchar el sonido de su voz y escuchar sus mandamientos. Aun cuando tú y yo estamos en casa, encerrados a causa de esta pandemia que ha sido tiempos difíciles, ha sido un tiempo inesperado para toda la humanidad, pero Dios es fiel, Dios es poderoso y Él ya tenía contemplado para todos nosotros este tiempo. ¿Qué nos queda? Sino bajo morar en su sombra, bajo sus alas, bajo su amparo, bajo su fortaleza. Y revisando en la palabra del Señor, en algunas ocasiones el Señor se encerró en casas y vamos a ver qué era lo que hacía el Señor en esas casas. Por ejemplo, usted lo recordará, cuando estuvo en la casa de María, de Marta y de Lázaro, después de haber estado trabajando, predicando, compartiendo, sanando, liberando. Seguramente que nuestro Señor Jesucristo, como 100% hombre aquí en la tierra, Él se cansaba. Y Él entró en la casa de estos tres hermanos y lo más importante es que no se encerró en esa casa sin realizar nada. ¿Qué fue lo que hizo? Empezó a compartir, empezó a sacar de ese corazón precioso esos ríos de agua viva y María se postró en los pies del Maestro. Qué buena acción nos enseña María, que estando en casa encerrados, tenemos que estar bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo, escuchándole. Qué importante en estos tiempos estarle escuchando. También vemos otro ejemplo, cuando Él entró en casa de Simón. Y en esa casa, junto con otras personas, entró una mujer pecadora y empezó a derramar con lágrimas los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Le perdonó todos sus pecados. Y aún Él describió ante toda esa gente que no se había hallado una fe tan hermosa como la de esa mujer. ¿Qué nos enseña el caso de esta mujer estando en una casa postrada a los pies del Señor, adorándole, derramando nuestro corazón? Eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos en estos tiempos encerradas en casa. Otro ejemplo, usted recordará a Zaqueo. Cuando subió a ese árbol sicómoro, el Señor Jesucristo le dijo, ven, baja de ahí, voy a entrar a tu casa. Y entrando a la casa de Zaqueo, fue salvo él y los suyos. Y derramó el Señor esa promesa de vida eterna. Qué buena acción de Zaqueo, permitirle a nuestro Señor Jesucristo entrar a su casa. Eso es lo que tenemos que hacer todo el tiempo. Que nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros. ¿Y qué va a pasar estando encerrados en casa? Dios nos va a hablar, Dios nos va a consolar y Dios nos va a animar en casa, encerrados. Pero también estos ejemplos nos muestran de una actividad, una constante actividad. El estar encerrados en casa a causa de la pandemia del COVID-19 no significa que estemos quietos. La iglesia hoy más que nunca tiene que estar más activa. Tal vez ahorita no podemos salir a predicar a las calles. No podemos ir a los hospitales a orar por los enfermos. No podemos ir a diferentes lugares, a las plazas, a las calles, porque muchas plazas están cerradas. Pero tú y yo tenemos que actuar para predicar el evangelio y más en estos tiempos. Porque de verdad que los días son malos. La venida del Señor está pronta y tenemos que
activarnos. En este día, para que tú y yo edifiquemos nuestro espíritu. El Señor desea que tú y yo nos activemos aún en medio de este encierro. El tema es, actívate. ¿Cuál es el tema? Actívate. Es una ordenanza que el Señor nos está dando a la iglesia en estos tiempos. Activarnos, activarnos. Y mira, yo te voy a invitar a que abramos la palabra del Señor en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículos del 6 al 15. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículos del 6 al 15. Está escrito: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de nuestra justicia, para que estemos enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. ¿Me acompañas a orar? Y Padre, en este día ponemos delante de tu presencia cada una de estas palabras. Las recibimos con mucho gusto, Señor, con mucha alegría en nuestro corazón. Te damos gracias porque tu palabra en estos tiempos está corriendo más pronto hasta el último rincón de la tierra. Dios, en este día queremos aprender a estar activas. Queremos activarnos, Señor, para la obra del ministerio. Como está escrito, queremos sembrar generosamente. Queremos dar, Señor, para que tu justicia permanezca para siempre. Y de esta forma proveerás y multiplicarás nuestra sementera y aumentarás los frutos de nuestra justicia. Señor, en este día te bendecimos y te exaltamos. Prepara nuestro corazón, llena nuestro corazón de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mujer que me escuchas, actívate, activémonos en la obra del Señor. ¿Qué es lo que nos habla esta palabra? Hay varias ideas importantes. El Señor nos dice a ti y a mí, el que siembra generosamente, generosamente segará. ¿Cuánto tenemos que sembrar? Mucho, abundante. ¿Tú quieres segar abundante? Siembra abundantemente. También el Señor nos dice que debemos de proponer en nuestro corazón con alegría, dar con alegría. Dios desea que abundemos en toda gracia. Cuando damos, cuando actuamos, Él proveerá y multiplicará en nosotros, aumentando los frutos de nuestra justicia. ¿De qué manera? Enriquecidas en la palabra, para que se pueda suplir a lo que a los santos falta. Cuando tú y yo actuamos, cuando tú y yo sembramos, son respondidas cada una de nuestras intenciones. Se está glorificando el nombre de Dios por la obediencia a compartir el Evangelio de Cristo. El amor de Dios sea abundante en medio
de nuestras vidas. Activémonos. Cuando yo revisaba este concepto para edificar nuestra vida espiritual, el Señor me recordaba el siguiente pasaje también en 1 Corintios, en el capítulo 6, versículo 20. 1 Corintios 6, versículo 20. Porque habéis sido compradas por precio. Glorificad pues a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tú y yo fuimos adquiridos por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y el Señor nos está mandando que le glorifiquemos, que le alabemos. La palabra glorificar viene del vocablo griego doxazo, que significa alabar, dar y honrar. Es decir, que cuando glorificamos al Señor, nos estamos dando al Señor en espíritu, en alma y en cuerpo, porque no son nuestros, le pertenecen al Señor. Como está escrito en 1 Juan 4:19, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Y tú y yo necesitamos activarnos. Al reconocer lo que Él ha sido para cada uno de nosotros, como una consecuencia es que tú y yo le glorifiquemos, le honremos, le demos. Y como una acción de gratitud a lo que Él hace y hará por nosotros. Toda mujer o toda persona que sabe esto y ha tenido un encuentro personal con Cristo, no puede ser la misma. En una ocasión Pablo comentó en la carta a los Romanos, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Era tal la convicción en Pablo que toda su vida, su manera de pensar, de actuar, se basaba en agradar y en glorificar el nombre de Dios. Aún en medio de este encierro a causa de esta pandemia, tú y yo tenemos la responsabilidad de pensar en agradar al Señor, de pensar en cómo le hemos de glorificar. Activémonos. La palabra activa se deriva de la palabra acción. ¿Qué significa la palabra acción? Es el acto, es el hecho, es la actividad, es el ejercicio, es la ejecución, es movimiento, es trabajo, es labor. ¿Sabías que parte de los sinónimos de acción es ánimo, brío, combate, fuerza, celo? En una ocasión el Señor Jesucristo declaraba la casa del Señor, ¿verdad? Ese celo precioso del Señor le consumía a causa de tanta maldad. En esos cambistas, cuando Él volcó la mesa. Por definición, acción. Es lo que se hace o se realiza. Es influencia, impresión o efecto producido por un agente sobre algo. Tú y yo tenemos que activarnos al ser influencia para otros. ¿Y cuál va a ser esa influencia? Que tú y yo llevemos a Cristo, al conocimiento de Cristo, a muchas personas. También la acción es la posibilidad o la facultad de hacer algo. ¿Estamos imposibilitados ahorita? Claro que no. Si tú tienes una red virtual, tú tienes ahí la capacidad y la posibilidad de actuar, de trabajar, de predicar, de evangelizar, de dar palabras de ánimo al cansado, de dar palabras de consuelo al que se encuentra desanimado, de orar por las personas, aún a través de los medios digitales.
acción, también es actividad, movimiento o dinamismo. Cuando uno estudia el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo sabía que no iba a estar mucho tiempo aquí en la tierra ejerciendo la labor que el Padre le encomendó. 3 años. Y en esos 3 años vemos a un Señor Jesucristo tan dinámico, tan activo, con una fuerza, con una pasión. Y recordemos que Él vino como 100% Dios, pero también vino como 100% hombre. Y Él sabía que no tenía mucho tiempo. ¿Verdad que en enero, en febrero, cuántos habíamos hecho planes? ¿Cuántos planes pusimos delante de la presencia del Señor como familia, como servicio, como iglesia, en nuestros trabajos? ¿Cuántos proyectos? Y sin embargo, todo cambió. Pero te digo una cosa, Dios es fiel. Y esto va a pasar. Porque está escrito, el cielo y la tierra pasarán. Esta pandemia, este tiempo de aflicción, este tiempo de incertidumbre, este tiempo de desconsuelo, para muchos este tiempo de temor a contagiarse va a acabar. Pero el único que no acaba es el Señor y su palabra, porque éstas permanecen para siempre. Y por eso es que el Señor se mantuvo en tanta actividad, en tanto dinamismo, sanando, predicando, liberando, compartiendo esas buenas nuevas de salvación. Actívate, activémonos. Y debemos de tener esa fuerza, ese ánimo, ese celo por el reino de Dios y todo lo que implica. Y en la Biblia están registradas tantas mujeres que se activaron, que no estuvieron quietas por ningún momento. Estuvieron en ese dinamismo para poder arrebatar cada una de las promesas, para poder alcanzar el propósito que Dios les había establecido, para poder estar sembrando, no desmayando. Vamos a ver algunos ejemplos. A mí me llama mucho la atención este ejemplo en Lucas, capítulo 2, versículos del 36 al 38. Es sorprendente la vida de esta mujer tan activa, tan dinámica. No paraba, porque sabía que su tiempo, su estadía aquí en la tierra iba ya a ser muy breve. Pero ella tenía puestos sus ojos en las promesas del Mesías, puestos sus ojos, sus fuerzas, su tiempo para esperar recibir lo mejor de su Dios. Versículo 36 de Lucas 2. Estaban también allí Ana, profetisa hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Este ejemplo me llena tanto. Solamente 3 versículos se menciona esta mujer, pero sus hechos, su actuar, ha llegado hasta muchas generaciones. Su vida ha trascendido a muchas épocas, porque ella se atrevió a activarse en la obra de Dios. ¿Cuántos años crees que tenía? Si hacemos cuentas, era una mujer aproximadamente de 100 años de menos.
¿Y qué es lo que estaba haciendo en el templo? No se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Tu cuerpo, mi cuerpo, son templos del Espíritu Santo. Y la presencia del Espíritu Santo mora en esas mujeres que se activan, que no están quietas, aún estando en su casa, aún estando en su aposento. No había limitantes para ella, ni siquiera su edad. Ella le servía porque sabía a quién le estaba sirviendo, porque sabía que el Mesías estaba pronto a llegar a su vida. Seguramente ella recibió la gracia del Señor, porque nos bastará su gracia para que su poder se perfeccione en medio de nuestras debilidades. Otro ejemplo muy hermoso de una mujer tan activa que se atrevió a creer a las palabras de Dios. Se atrevió a arrebatar las promesas de Dios, a sembrar generosamente. Y en Juan 4:39 nos habla de esa mujer samaritana que tuvo un encuentro personal con el Señor. ¿Lo recuerda? Este pasaje yo le encargo que lo estudie y lo medite en casa. En el capítulo 4 de Juan, a partir del versículo 6. Y esta mujer tuvo un encuentro personal con el Señor y recibió esa promesa de salvación. No volvió a ser la misma. Y entonces, versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. ¿En quién? En Jesucristo, por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Hay un ejemplo precioso en esta mujer. Recibió al Señor con todo su corazón. Creyó a las palabras del Maestro. ¿Y qué fue lo que hizo? Actuar, predicar, compartir esas buenas nuevas de salvación. Nuestro espíritu va a edificarse cuando tú y yo nos activemos. La forma de predicar hoy en día es a través de nuestras redes, a través de esa llamada por teléfono en nuestros contactos y dar esa palabra de ánimo, dar esa palabra de aliento. Actívate, activémonos en la obra del Señor. El que estemos en casa, eso no frena el que tú y yo estemos activas. Hay un ejemplo gráfico con nuestro propio cuerpo. Nuestros órganos internos, aun cuando están encerrados dentro de nuestra piel, dentro de nuestro cuerpo, están trabajando. ¿Qué pasa cuando un órgano no funciona? Todo el cuerpo se enferma, todo el cuerpo se paraliza. Y aún en medio de nuestro encierro, tú y yo tenemos que estar activas. Y este es un ejemplo también muy claro. Tú y yo formamos parte del cuerpo de Cristo, en donde la cabeza es el Señor Jesucristo. Y tú y yo formamos parte de la iglesia, que es ese cuerpo bien concertado y unido entre sí, conforme a las coyunturas que se ayudan mutuamente. Y si una parte del cuerpo se detiene, se para, todo el cuerpo sufre las consecuencias. Por eso es que el Señor en este día nos está invitando a que tú y yo nos activemos, que seamos órganos funcionales dentro del cuerpo de Cristo, para que podamos sembrar el reino de Dios, para que podamos acercar el reino de Dios a la vida de las personas. Muchas mujeres fueron sanadas, como dice Lucas 8, versículos del 1 al 3.
Y como consecuencia, como agradecimiento, como leíamos en nuestra cita inicial, ese agradecimiento al Señor por lo que Él hace. Está escrito, miren el versículo 2, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y lea conmigo, y otras muchas que le servían de sus bienes, de sus bienes. ¿Qué es un bien para usted? No le hablo solamente de bienes materiales. Un bien en su vida es el tiempo. Usted puede servirle a Dios a través de su tiempo, orando por unas personas, tomarse ese tiempo para poder redactar en su Face palabras de aliento inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Qué otro bien? Su ánimo, su gozo, que lo puede transmitir a otros. Talentos. Tu vida misma es un bien. Es un bien. Es el mejor bien que Dios te ha dado, tu vida. Y aquí nos pone el ejemplo estas mujeres. Fueron sanadas, fueron libres. De los que estamos escuchando este mensaje, ¿cuántos hemos sido sanados por el Señor? ¿A cuántos de nosotros el Señor nos ha hecho libres de pecado? Pues estas mujeres, por correspondencia al amor al Señor, por gratitud al Señor, le servían con sus bienes. La suegra de Pedro, otro ejemplo, en Lucas 4, versículo 39, está escrito en la palabra. Es muy curioso porque no te habla de la esposa de Pedro, perdón, pero sí te habla de la suegra de Pedro. Lucas 4, 39. Ella estaba enferma. Otro ejemplo, cuando el Señor entra a la casa de Simón. Simón Pedro, el pescador, parte de sus discípulos, tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó y levantándose y al instante le servía. Si tú te sientes un poquito enferma, físicamente o anímicamente, permite que el Maestro entre a tu casa y recibe palabra de sanidad. Porque Él en la cruz del Calvario, por su llaga, tú y yo hemos sido sanados. ¿Sabías que en la cruz del Calvario el Señor llevó el COVID por toda la humanidad? Por toda la humanidad. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario por aquellos que se encuentran con síntomas de COVID, con aquellos que se encuentran enfermos de COVID. Dios ya pagó el precio. Y tú y yo, por agradecimiento, como la suegra de Pedro, ella al instante le servía. Si tú y yo hemos recibido un favor de Dios, al instante debemos de servirle. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué más tiene que permitir el Señor que acontezca en el mundo para que tú y yo nos activemos en la obra de Dios? Necesitamos activarnos. Necesitamos despertar. Necesitamos dar. Dios es grande. Dios es poderoso. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho en particular. Incluso fue mi primer encuentro con el testimonio de una sierva de Dios. Yo supe de ella a la edad de los 16 años. Y por ese testimonio
yo llegué a los pies de Cristo. El testimonio de nuestra hermana, que ya está en la presencia del Señor, Corrie ten Boom, una mujer de Dios que arriesgó su vida al esconder a judíos en el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial. En ese tiempo, cuando yo tenía 16 años, poco antes de cumplir 16 años, todavía tenía 15, mi papá me llevó a una iglesia cristiana y se proyectó una película que se llama El Refugio Secreto, y precisamente es el testimonio de esta hija de Dios que se atrevió a activar sus dones, sus talentos, pero sobre todo su pasión y su amor por Cristo para salvaguardar la vida de judíos que estaban perseguidos por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Activémonos. Una persona, una hija de Dios que se activa, pone esfuerzo, pone dinamismo, pone celo, ánimo, combate aún contra sus propias expectativas, combate aún contra sus propias debilidades. Cuando Juan nos habla en la primera carta, en el capítulo 3, versículo 18, que no amemos de palabra, sino de hecho y en verdad. Esto nos está hablando de activarnos en la obra de Dios, el ser dinámicos al manifestar su gloria a todas las personas. El activarnos es el no estar quieto para bendecir. Es pensar cada día, ¿qué puedo hacer para bendecir la vida de una persona cada día? Tú y yo tenemos que despertar, tenemos que activarnos en la obra de Dios. Tú recuerdas a Pablo y a Silas, que aún estados encerrados en esa cárcel, ellos estuvieron activos, aun cuando los tenían presos en esa cárcel, con cadenas en sus manos, en sus pies. ¿Qué crees? Estaban activos, estaban compartiendo, estaban alabando al Señor. Tú recuerdas ese pasaje en Hechos 16. Y en ese momento, adorando, exaltando, alabando, se rompieron sus cadenas, se abrieron las puertas de la cárcel y aún el carcelero fue salvo, él junto con toda su familia. Pero ¿cuál fue la acción del Hijo de Dios? Que no estuvo quieto, estuvo activo. Actívate. Actívate. ¿Por qué no nos activamos en el reino de Dios? El hecho de estar encerradas, no estamos encerradas para no hacer vida de iglesia. ¿Lo sabías? No estamos en casa para no estar activas en el reino de Dios. Un catedrático de la Universidad de Calgary en Alberta, Canadá, estudió durante 5 años el problema de dejar las cosas para más tarde. Debido al temor, al fracaso y otras inseguridades, pasamos el tiempo esperando antes de iniciar un proyecto o tomar una decisión. Dejar las cosas para más tarde también es un problema en el servicio en la iglesia. Muchas personas posponemos activarnos en la obra de Dios. Muchas personas en estos tiempos están posponiendo activarse en la obra de Dios. ¿Por qué? Tal vez porque hay inseguridad, porque nada más estamos preocupados en
nosotros en suplir nuestra necesidad. Si salimos a la calle, tener nuestro cubrebocas, nuestra mascarilla, el conseguir gel. Usted se acuerda, al inicio de este encierro, a la semana en el cual el gobierno de esta nación nos dijo, se cierran todos los comercios a excepción de aquellos que suplen alimentos, farmacias. A principios de abril, usted visitaba un centro comercial y no había un solo litro de alcohol. No había botellas de gel, así como llegaban a ser distribuidos en los centros comerciales, así se iban en un abrir y cerrar de ojos. Empezó el papel higiénico a arrebatarse y empezaron a limitar por familia aún los paquetes de huevo, por ejemplo. Había ocasiones en que llegaba uno, se asomaba a los pasillos y ya estaba vacío, ya no había frijol, ya no había arroz. ¿Y sabe por qué aconteció esto? Porque pensábamos cada uno en nuestra propia necesidad, en nuestra propia familia. No sabíamos cuánto iba a pasar. Ya llevamos más de 3 meses. Y yo estoy segura que esa despensa de pánico, de locura que usted hizo a principios de abril, mediados de marzo, ya no está. Y por la misericordia de Dios, al menos en esta nación, el Señor permite que todavía haya productos de la canasta básica. Gracias a Dios. Alabamos y exaltamos el nombre de Dios, porque hay en otras naciones, en otros países, que no están viviendo lo mismo que nosotros aquí en México. Usted que está escuchando este mensaje, el Señor a ti y a mí nos dice, actívate, actívate en mi obra. Estás en los mejores tiempos para que tú y yo activemos los dones espirituales. Hoy más que nunca estamos en la mejor época para que la presencia de Dios venga sobre nosotros y sea derramado sobre nosotros una nueva unción para predicar, una nueva unción para compartir su palabra. Si bien no lo podemos hacer presencialmente, físicamente, pero está el uso de las redes. Que podamos activar nuestras redes para bendecir. Que podamos activar nuestro corazón para amar. Que podamos activar la presencia del Espíritu Santo para bendecir. Que podamos activarnos, tú y yo. Actívate. Actívate. Hay una parábola, la del samaritano. Tú lo has leído en el capítulo 10, versículo del 30 al 37. Unas personas lastimaron a un hombre. Lo dejaron tirado en el camino. Este hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Le despojaron, le dejaron medio muerto. Y en el capítulo 10 de Lucas, en el versículo 31, dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Cuando estudiamos y meditamos este ejemplo en esta parábola, la condición del corazón
de estas tres personas que vieron a la persona herida fueron muy diferentes. Los tres tuvieron la posibilidad de sembrar generosamente sobre la vida de esta persona, los tres. Pero solamente uno, movido a misericordia y a compasión. Nuestro Señor Jesucristo se dio a la humanidad por su amor eterno. Por su amor eterno. Tú y yo nos vamos a activar, nos vamos a dar por amor a Dios y por amor a la humanidad. Que no haya en nosotros las siguientes actitudes para no activarnos: indiferencia, faltas de amor, dificultades, que veo nada más por mi propio tiempo, temor. Dios te dice y a ti y a mí: así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Tú y yo tenemos la responsabilidad de ser luz en medio de tanta tiniebla. En medio de tanta tiniebla. En diciembre del 2019 en el mundo había tanto pecado. Y a partir de enero del 2020, no solamente el pecado, sino tristeza, desolación, muerte, tinieblas. Y este es el tiempo perfecto para que tú y yo, como hijos de Dios, como hijas de Dios, nos activemos en la obra del ministerio para dar luz. Nos activemos. Actívate, activémonos. No estemos quietas. No estemos esperando que otros hagan mi parte. El corazón no está esperando a que haga su parte el pulmón. El pulmón no está esperando a que un riñón haga su parte, a que el páncreas. Todos tenemos una función preciosa. Todos hemos sido llamados a activarnos en la obra de Dios. Todos fuimos comprados por un precio muy grande. Fuimos llamados para trabajar. Fuimos llamados para estar activos, no importando la edad que tengamos, ni siquiera el tiempo en Cristo. Tú y yo somos colaboradores de Cristo y Él está esperando que en estos tiempos de pandemia nos activemos. Nos activemos. ¿Que estamos quedadas quietas en casa? Sí. ¿Que estamos encerrados en casa? Sí. Pero la palabra de Dios no está encerrada. La palabra de Dios no está en cuarentena. La palabra de Dios no está en pandemia. La palabra de Dios corre. Está libre. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y si el Espíritu de Dios está en ti y en mí, hay la libertad para poder compartir la palabra de Dios a otros. En estos tiempos, utilicemos nuestros medios virtuales, nuestras redes, para sembrar el reino de Dios en la vida de las personas. Activémonos. Activémonos en la obra de Dios. Seamos fieles y cumplamos la obra del ministerio, porque los tiempos son malos. Pero Dios está esperando que tú y yo, como leíamos en un principio, sembremos generosamente y generosamente también segaremos. Cada una de nosotras demos como propongamos en nuestro corazón, no con tristeza ni por necesidad. Dios está esperando
que tú y yo nos activemos con alegría, demos con alegría. Y entonces, poderoso es Dios para hacer que abunde en ti y en mí toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundemos para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará nuestra sementera y aumentará los frutos de nuestra justicia. ¿Te das cuenta? Cuando tú das esas palabras de ánimo, Dios te va a dar palabras de ánimo en el momento preciso, en el momento en que tú lo requieras. Cuando tú compartes, Dios te va a suplir. Y se cumplirá esta palabra en 2 Corintios 9:11 para que estemos enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por nosotros, a quien aman, a causa de la superabundante gracia de Dios en nosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Y Padre, en este día ponemos delante de tu presencia estas palabras, las guardamos en nuestro corazón. Guardamos, Señor, y queremos obedecer al mandamiento que tú nos estás mostrando en este día para poder edificar nuestro espíritu, el activarnos, Señor, el poder hacer uso aún de esos dones espirituales para la bendición y para la administración de aquellos que les hacen falta. No queremos estar quietas. No queremos entorpecer todo el cuerpo tuyo que es tu iglesia, sino queremos estar activos todo el tiempo. Derrama de tu Espíritu Santo. Muévenos a misericordia, muévenos a compasión, Señor, para no estar quietas. Que estamos encerradas, sí, pero tu palabra no está encerrada. Y tenemos este tesoro precioso. Y queremos, Señor, darlo a otros que tanta falta les hace. Señor, te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendice. La paz de Dios sea en su corazón. Actívate. Activémonos, dice el Señor.